Ok, chicos, empecemos entonces. Buenas tardes a todos. Nuevamente un gusto estar con ustedes. Para la clase de hoy tenemos una clase que es un poco larga, un poco pesada, pero me preocupa que ustedes se salen para las prácticas la semana que viene y yo quisiera pues darles instrumentos y darles ideas por si acaso no tienen todavía sus ambientes de aprendizaje definidos. Además de eso, entonces vamos a trabajar con el video de los pintores, de los cuadros que teníamos previsto para el día de hoy. Profe, ¿qué Dígame, tal? ¿Cómo está? Brian. Buenas tardes. Buenas Eh, me dice tardes. unos, me dice unos compañeros que si es que le puede dejar ingresar. Pero yo no está, a ver, no está con ingreso en sala. Está abierto, Ya les aviso, profe. está totalmente abierto. Bueno, chicos, entonces seguimos. No sé si tienen alguna pregunta que hacer antes de empezar con el video del cuadro. ¿No? Ok. Bueno, entonces empecemos con el videíto. Vamos a compartir la pantalla. Y vamos entonces a nuestra aula virtual. Y vamos entonces a ver el video. Tenemos tres ejercicios para el video. El primero, vamos a hacer una comprobación de que ustedes hicieron la investigación. Esa comprobación la vamos a hacer con Kahoot. Y después entonces vamos a revisar lo que teníamos que hacer en el ejercicio de investigación y lo vamos a hacer. Entonces son dos momentos de evaluación del video. Les recuerdo entonces que la persona ganadora del Kahoot, del ejercicio que vamos a hacer en Kahoot, va a tener medio punto más en la primera unidad, para la primera unidad. Entonces, bueno, pendientes, chicos. Vamos a ver el video nuevamente para refrescarles la memoria. Ok, chicos, entonces ese es el video. Vamos entonces a empezar con el ejercicio de Kahoot.
Ok, chicos, entremos entonces a Kahoot con este número. Chicos, ¿no va a entrar nadie más? Empezamos entonces. Ok, chicos, pendientes. Son 10 preguntas. Vamos con la primera. Ay, chicos, el cuadro que aparece en el video es el puente japonés de Claude Monet. ¿Por qué ustedes dijeron ninguna de las anteriores? Bueno, vamos a ver entonces quiénes respondieron bien. Aquí tenemos en primer lugar Angélica, luego Adriana, Carla, Pepe y Karen. Ok, chicos, muy bien. Seguimos. Segunda pregunta. Peor, chicos. El único cuadro que no pertenece al movimiento impresionista es La manzana de Magritte. Todos los demás sí son impresionistas. El bar de Folies Bergère, el cesto de manzanas de Cézanne, el puente japonés, todos esos pertenecen al movimiento impresionista, pero La manzana de Magritte, no. Vamos a ver entonces cómo vamos con el score. Aquí entonces Diana L nos aparece de primer lugar, luego Adriana, Angélica, Carla y Brian. Bueno, vamos entonces a seguir con la próxima pregunta.
solo 5. A ver, chicos, Van Gogh. Van Gogh no es impresionista, Van Gogh es post-impresionista. Viene después de los impresionistas. Entonces, el único pintor de los que están aquí, Cézanne, Monet y Manet, son impresionistas. El único que no es impresionista es Van Gogh. Veamos cómo vamos. Adriana, Karen, Diana L., Angélica y Diana Urgiles. Ok, seguimos entonces con la próxima pregunta. Muy bien, chicos. Exactamente. El cuadro de la joven de la perla es del pintor Johannes Vermeer. Vamos a ver entonces aquí cómo vamos con el score. Adriana sigue en primer lugar, Karen, Andrés, Carla y Diana L. en cuarto, en quinto. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, seguimos entonces, chicos. Bueno, el único cuadro que no es de Van Gogh es El Jardín de las Delicias. ¿De quién es ese cuadro? De Bosco, el Bosco. De El No, Bosco. De El Bosco. Muy bien, Claudio. Ese cuadro es del Bosco y es el único que no es de Van Gogh. Todos los demás son de Van Gogh. Veamos. Sigue Adriana en primer lugar. Muy bien, Adriana. Y despegada en el primer lugar. Luego Karen, Andrés, Daya y Angélica. Bueno, seguimos entonces. El volcán rojo es de Hokusai. Sigue Adriana en primer lugar y súper despegada del resto. 4.599 puntos. Segundo Karen, 3.921. Andrés, Claudio y Daya. Bueno, chicos, vamos a ver si le ganamos a Adriana. Muy bien, chicos. El único cuadro de Rembrandt que hay en el video se llama Lección de Anatomía del doctor Nicolas Tulp. ¿En qué momento aparece ese cuadro? Al final, profe. el último. El último, muy bien, muy bien. Seguimos entonces. Adriana sigue despegada en primer lugar. Miren el puntaje de Adriana, por favor. 5.319. Luego tenemos Karen, Andrés, Daya y Claudio. Bueno, tenemos el reto de ver quién pasa a Adriana. Seguimos entonces.
Muy bien, chicos. El grito de Edvard Munch pertenece a la escuela expresionista. Vamos a ver entonces. Wow, sigue Adriana. 5.319, pero Karen se le está acercando. 5.291. Andrés, Angélica y Daya. Bueno, vamos muy bien. Seguimos entonces. Penúltima pregunta. Ninguno de los anteriores. ¿Cuál es el primer cuadro que aparece en el video? El dormitorio. La joven de la perla, profe. Aparece el dormitorio, aparece la joven de la perla. ¿Y cuál otro? Autorretrato. Autorretrato y hay El volcán rojo. el volcán rojo. Muy bien. Ok. Vamos a ver entonces cómo vamos. Ay, Dios. Andrés le ganó a Adriana. Karen, Angélica y Daya. Andrés 5.591. Adriana 5.319. Vamos, Adriana, a recuperarse entonces con la última pregunta. Muy bien, chicos. La última cena de Leonardo da Vinci es el cuadro más antiguo que aparece en el video. Bueno, vamos entonces a ver la premiación. Tercer lugar, Adriana. Segundo lugar, Karen. Y primer lugar, Andrés. No puede ser. ¡Qué sorpresa! Andrés, ¿cuál es tu apellido? Abad, profe. ¿Perdón? Abad. Abad. Ok, Andrés Abad entonces tiene medio punto en la nota final de la primera unidad. Vamos a ver entonces, entrar nuevamente en el curso y vamos a ver los otros ejercicios de investigación que teníamos que hacer. Ok. ¿Qué les pareció el Kahoot? Bien, profe. Bien, profe. Ok. Ajá. Entonces ahora, chicos, abramos el chat. Vamos a abrir el chat y la primera persona que escriba yo va a responder la pregunta que yo les voy a hacer. ¿Por qué es un ambiente de aprendizaje ese video? Nadie ha escrito yo. Por esa pregunta también tienen medio punto. Adriana. Cuéntanos, Adriana. Profe, buenas tardes. Bueno, yo desde mi punto de vista considero que, que dentro del video encontramos diversos y diferentes ambientes de aprendizaje, ya que en cada uno de los cuadros, cada autor se inspiró respecto al entorno en el que le rodeaba en aquel momento. Y también acá, a través de cada pintura, hay una historia, una expresión visual donde los diferentes colores y formas
nos provocan a nosotros mismos sentimientos y emociones que nos llevan a interpretar tal vez la pintura de una manera diferente a la que nos quiere transmitir el autor. Ajá, pero ¿qué sería entonces para ti un ambiente de aprendizaje? Un ambiente de aprendizaje, profe, el entorno, el contexto en donde nosotros podemos expresar las diferentes formas de aprender o de enseñar. Ujú. Ok, ¿un aula de clase es un ambiente de aprendizaje? Sí, profe. Ujú. ¿Y un aula de clase con algo más o solamente el aula de clase es un ambiente de aprendizaje? Yo creo que el aula de clase en sí y otros elementos también que podemos utilizar como métodos o estrategias para la enseñanza de los niños. Ujú. Ok, chicos, fíjense entonces muy bien, Adriana, muchas gracias. Chicos, fíjense entonces, un ambiente de aprendizaje es un espacio donde los niños aprenden, los maestros enseñan. Pero no nada más es un aula. Un aula es el espacio físico, pero un ambiente de aprendizaje comprende ese espacio físico, que puede ser un aula, puede ser un espacio de recreo, un jardín, etcétera. Puede ser entonces un espacio virtual o un espacio también presencial combinado con las relaciones que se dan dentro de ese espacio, la secuencia de actividades que nosotros vamos a realizar, que viene primero, que viene después, las actividades mismas que vamos a utilizar, las estrategias y las metodologías. Todo eso es un ambiente de aprendizaje. Antes se pensaba que era solo el aula de clase el ambiente de aprendizaje, pero ahora, últimamente, no se considera solamente el espacio físico como el ambiente de aprendizaje, sino se considera que hay una mezcla, una amalgama de todas esas cosas dentro de un ambiente de aprendizaje. Esa es la diferencia entonces entre un aula de clase normal y un ambiente de aprendizaje. Que el aula normal es solamente el espacio físico, mientras que el ambiente de aprendizaje comprende el espacio físico, el espacio, la dimensión física, por llamarlo como lo llaman los autores, dimensión física, dimensión temporal, dimensión relacional y dimensión funcional. Esas 4 dimensiones están incluidas dentro del ambiente de aprendizaje, mientras que anteriormente solamente se consideraba al aula, es decir, solamente a la dimensión física. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. ¿Y entendieron bien la diferencia? Sí. Sí, profe. Sí, Ok. Ok, Sí, profe. chicos. Entonces, bueno, vamos a darle a Adriana su medio punto. Ajá. Adriana nos dice que hay varios ambientes de aprendizaje en ese video. ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿En qué asignatura se puede usar? El primero que diga yo, Claudio. Ajá. ¿Cómo se puede usar ese video? ¿En qué asignatura se puede usar? Bueno, profe, yo considerando este video que yo vi y analizando, digamos, desde una perspectiva, se puede ver reflejado en cualquier asignatura, Ujú. porque como recordar usted mismo ya dijo que un ambiente de aprendizaje es todo, ¿no? Toda la clase, fuera de ella o no. Entonces este video también, como ahorita estamos pasando por la pandemia y todo esto, yo considero que sí se puede aplicar desde un ambiente de virtualidad y en Ujú. cualquier asignatura en la que demuestra que se puede, digamos, realizar un aprendizaje, ya un ambiente de aprendizaje, ya sea Ujú. formal o informal. Un ejemplo más claro de esto sería como los valores que se inculcan en la casa. Los padres son los que inculcan. Y solo el estudiante cuando llega a la escuela es lo que fortalece o amplía más sus conocimientos. Yo considero que este video sí se puede aplicar en cualquier asignatura o fuera de ella. Ajá, pero dame ejemplos de cómo aplicarlo en alguna asignatura. Por ejemplo, en, en, en lenguaje, Ujú.
o en estudios sociales, porque está mostrando algo histórico y Ujú, el niño le puede interesar a conocer, investigar, a indagar, y el profesor puede ser el guía, igual ujú, como los padres de familia. A ujú, eso es lo que estoy diciendo, que pueden, incluso hoy en la actualidad, que es un ambiente de virtualidad, entonces el niño puede indagar, averiguar, construir su propio conocimiento. ujú. Ok, entonces lo puedo utilizar en lenguaje. ¿Cómo la puedo utilizar en lenguaje? El lenguaje puede ser, por ejemplo, la forma de, digamos, de ver y cómo lo interpreta él, cómo escribe, cómo redacta, va Ujú, redactando, ujú, y lo va relacionando con la asignatura también de sociales, ujú, algo histórico, y ujú, también va aprendiendo de ello las fechas y va anotando, yo qué sé, la bibliografía, haciendo un ujú, pequeño resumen, entonces ujú, ya va aprendiendo, va demostrando ujú, lo que ve en el ujú. video. Ok. Y en ciencias sociales? En ciencias sociales ya va demostrando vuelta su amplitud, su conocimiento, su debate de que si estuvo bien esta pintura, en qué época hubo, por qué Ajá. se dio esto, va aprendiendo las Ujú, revoluciones que se fue dando, las historias, ujú, como ujú, aquí, digamos, en Ecuador, yo que sé, ujú, cuando, digamos, hubo digamos, de la historia de la batalla del Pichincha, y entonces van viendo qué hubo, quiénes fueron los autores, los ujú, principales que se involucraron en eso. Y yo ujú, considero eso, que se complementa. ujú. Ok. Muy bien, entonces está bien, Claudio. Ese ambiente, ese video puede ser parte de un ambiente de aprendizaje. Acuérdense que no es solamente un espacio, sino que son varios aspectos que se unen para formar un ambiente de aprendizaje. Entonces ese video puede ser parte de un ambiente de aprendizaje que se desarrolle dentro de algún aula de clase o no dentro de un aula de clase, sino de manera virtual. Es decir, que se puede utilizar durante la pandemia también, ¿no? Pero recuerden que entonces el ambiente de aprendizaje eh, necesita tener los demás elementos para ser considerado ambiente de aprendizaje. Entonces yo voy a tener digamos, ese video como parte de mis estrategias o como una actividad que yo voy a realizar. Pero entonces, cuando yo hago mi planificación, yo tengo que decir en qué momento voy a utilizar ese video, en qué área lo voy a utilizar y cuáles son las actividades que voy a realizar, cuáles son los objetivos que yo estoy buscando con ese video, cuáles son las estrategias y los aprendizajes deseados que yo estoy esperando en los alumnos. Además, entonces, tengo que decir en qué sitio lo voy a utilizar, en una plataforma de Zoom, etcétera, etcétera, y cómo se va a relacionar el profesor con los alumnos y los alumnos entre sí. Los voy a poner a trabajar en grupo, les voy a aplicar un Kahoot, así como yo hice con ustedes, etcétera. Todo eso es el ambiente de aprendizaje. Entonces, no es solamente un video, sino todo lo que el video implica. Todo lo que está alrededor del video es el ambiente de aprendizaje. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Seguimos entonces. Ok, chicos. Ahora la pregunta de más valor. El que conteste esta pregunta tiene un punto, no medio punto, sino un punto. Vamos a ver entonces, el primero que diga yo es el que va a responder. Vamos a ver. Nombra por lo menos 10 cuadros que aparecen en el video. A ver, Digna creo que fue la primera que dijo yo. A ver, Digna. Digna. No está Digna. Creo que tiene el internet mal, profe. Ah, Y cuando suele prender el micrófono, entonces se le va la señal.
Ay, la pobre. Profe, una consulta. ¿No le podemos decir a Digna que escriba si es que el internet tiene mal, que escribe en el chat? Claro, lo que pasa es que, bueno, es bastante largo. Yo le digo, profe, entonces. Ajá, ahí está escribiendo. Ok, los jugadores de cartas es 1. La última cena. ¿Qué más? Pero chicos, lamentablemente entonces no podemos seguir con Digna. Otra persona que escriba yo. Yo. Carla. Ok, Carla. Carla. Ya, profe, buenas tardes con todos. Ya, profe, La joven de la perla, el bar de Folies Barger, Ujú. Cocina, Hash y Frutero, ¿Cómo? el hijo de Cocina, Hash y Frutero de Paul Cézanne, Ajá, Cézanne. 3. ¿Qué más? El hijo del hombre, Ujú, El jardín de las delicias, ujú. Arreglo en gris y negro, o si no, el relato de la madre del artista, el retrato de la madre del artista. Mm, La noche estrellada, La noche estrellada, sí. Puente japonés, Ujú, Terraza de café por la noche, ujú. La gran hora de De Kanawa, Okusawa. Ajá. ya, El grito, Ujú, Los jugadores de cartas, ujú, El dormitorio de Arles, ujú, La última cena. ujú. Creo que ya, profe, ya me fui pasando también. 13. Dijiste 13. Muy bien. Ok, Carla. Entonces, Carla es la ganadora de el punto completo. Muy bien. Bueno, chicos, algo aprendieron, ¿no? Sí, profe. Ok. Bueno, entonces salimos de los ambientes de aprendizaje. Me preocupa que les quede bien claro lo que son los ambientes de aprendizaje. Entonces, acuérdense que hay una diferencia entre solo el aula y el ambiente de aprendizaje. El aula solo es el espacio físico, mientras que el ambiente de aprendizaje es el espacio físico combinado con el espacio de relaciones que se dan entre los alumnos, con los objetivos de aprendizaje que yo tengo, con las estrategias que voy a utilizar, con las metodologías que voy a utilizar y la secuencia en la que las voy a utilizar. Entonces, ese es el ambiente de aprendizaje. No es solamente una cosa, son varias cosas combinadas. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver ahorita, chicos, ustedes tienen, como empiezan las prácticas la semana que viene, ya ustedes tienen listo el ambiente de aprendizaje que van a aplicar. ¿Sí o no? Mm, profe, la verdad es que, o sea, hay que ver primeramente cómo están, como yo, digamos, en este caso estamos yendo, y yo estoy yendo a otra escuela y, o sea, tengo que ver primero observando, hacer la exploración, luego la observación y ver qué problemas dependen los chicos. Yo considero que mejor observar, o sea, nuevamente hacer el proceso de investigación y ahí ver qué ambiente podría ser factible. Ok, ok. Yo pensaba que ya ustedes habían seleccionado un ambiente de aprendizaje en quinto ciclo, porque normalmente en quinto ciclo se escoge, en sexto ciclo se aplica y en séptimo ciclo se evalúan los ambientes de aprendizaje. ¿Ustedes no siguieron ese proceso así? Profe, yo creo que este ciclo sería también el ambiente de aprendizaje virtual por el hecho de que no va a haber las clases presenciales. Claro, claro.
pero bueno, normalmente está diseñado estos 3 ciclos para que ustedes hagan esa secuencia, que escojan un ambiente y vayan profundizando en el ambiente hasta que lleguen a 7º ciclo y entonces presentan un trabajo grande final. Ustedes no siguieron ese proceso. No, ya veo que no. Ok, entonces yo tengo aquí en el aula virtual algunas ideas para ambientes de aprendizaje virtuales. Son ideas que pueden ser aplicadas en cualquier grado dependiendo de cómo uno dependiendo de la adaptación que uno haga, ¿no? Algunos son, por supuesto, para más pequeños, otros para más grandes, pero sin embargo, uno los puede adaptar. Entonces, les voy a dar algunas ideas para ambientes de aprendizaje virtuales, de manera de que ustedes puedan escoger alguno que se adapte a su curso al que van a ir y bueno, con el que ustedes se sientan más cómodos trabajando, el que les parezca más bonito. Ok, hay un primer ambiente de aprendizaje que podemos hacer que son recreos interactivos. ¿A alguien se le ocurre cómo hacer recreos interactivos? A ver, Erika Pinos. Sí, profe. Bueno, yo pienso que los recreos interactivos son, luego de haber dado la clase, qué sé yo, más teórica, si es que estuviéramos en un espacio presencial, tal vez les podríamos llevar a los niños al patio a poner en práctica a través de un juego lo que hemos visto en el aula de clases. Ahorita, por ejemplo, que estamos en lo que es la virtualidad, podemos buscar juegos interactivos que podamos realizar y eso considero yo que son los recreos interactivos, que los niños como que aprendan a través del juego. Ok, muy bien, Erika, muy bien. Entonces, pero recuerden que como estamos hablando de ambientes de aprendizaje, no solamente la actividad, no solamente el juego que voy a buscar, sino que tengo que tener un objetivo, que quiero que los alumnos aprendan. Tengo que tener también la destreza que quiero que los niños desarrollen. Tengo que tener también la estrategia que voy a utilizar. Tengo que saber qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después. Es decir, una cuestión bien completa. No es solamente que voy a buscar un juego en internet y se los voy a poner, sino que ese juego tiene que tener una intencionalidad pedagógica. Tiene que tener, no puede ser una sola actividad, tengo que tener una secuencia de actividades. Y esa secuencia de actividades tengo que saber qué va primero, qué va después, qué sigue. Todo con un fin y un objetivo específico. Entonces, eso puede ser un bonito ambiente de aprendizaje. Es decir, que los niños después de que hacen sus deberes por Zoom, haya un espacio entonces que ustedes puedan aprovechar para realizar esa actividad, ese ambiente de aprendizaje que se llame recreos interactivos. Eso se puede adaptar a cualquier grado y a cualquier escuela. Después tenemos algo que se llama la ruta literaria, que pueden ser búsquedas del tesoro. Buscar poetas, buscar escritores, buscar pintores ecuatorianos más famosos por lugares escondidos en algún texto. Entonces puedo dar un texto a los alumnos y pedirles que encuentren qué sé yo, chicos, me perdonan un segundito que me están llamando por teléfono urgente. Sí, aló. Sí. Mire, yo estoy en clase ahorita. ¿Usted me puede llamar en unos minutos? Ok.
Ok, yo termino a las 4 de la tarde. Espérese entonces un momentico. Chicos, discúlpenme, que era del Ministerio de Educación. Ok, entonces, seguimos. Ya va. ¿Sí me están oyendo, no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Déjenme detener video, anotar control remoto. Ok, bueno, seguimos entonces. Entonces quedamos. Este puede ser también un proyecto de un ambiente de aprendizaje muy chévere que se llama Ruta Literaria. Entonces puedo buscar poetas o puedo buscar escritores, puedo buscar pintores, etcétera, escondidos en algún texto o escondidos en algún video o escondidos en algún juego. Pero acuérdense que no solamente tiene que ser una sola actividad, tiene que ser una secuencia de actividades. Aquí tengo otro que se llama Cultura General. Entonces puedo hacer concursos para trabajar con pequeños textos. Por ejemplo, ese estilo ¿sabías qué? O sea, ¿sabías que la vaca tiene 4 estómagos? Averigua sus nombres y chatea su respuesta. Y chatea tu respuesta. Entonces, esas pequeñas frases así, donde los niños tienen que investigar y tienen que buscar para poder responder, esas son cosas también muy, muy dinámicas, muy animadas, que a los niños les gusta mucho. A ver, ¿ustedes sabían que la vaca tenía 4 estómagos? No, profe, yo no sabía eso. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Cómo se llaman los 4 estómagos de la vaca? Ahí sí no sé, profe. Ok.
panza, libra, bonete y cuajar. Son los 4 estómagos de la vaca. Y por eso es que la vaca es rumiante y por eso es que la vaca siempre está masticando, porque come la hierba, la pasa a un estómago, se devuelve para la boca, la vuelve a masticar, se la traga y pasa al otro estómago y así sucesivamente durante 4 veces. Entonces fíjense que son cosas interesantes que la gente normalmente no sabe y que a los niños les puede interesar, y además eso es preferible saber más que no saber. Es preferible saber eso que no saberlo, ¿no? Entonces podemos buscar cosas así de cultura general. Luego podemos estudiar los países del mundo y sus culturas. Entonces podemos utilizar mapas, podemos estudiar, podemos tomar, por ejemplo, un continente, América del Norte o América del Sur o Europa o Asia, etcétera, y podemos ver cuáles países lo integran, cuáles son sus tradiciones, su historia, su geografía, su gastronomía, o podemos tomar un solo país. Podemos pasar videos acerca de las principales ciudades, de las playas, de las montañas, etcétera, y eso lo podemos utilizar entonces en geografía, lo podemos utilizar en historia, lo podemos utilizar, utilizar también cartografía, que eso es también súper importante, que normalmente los niños no saben leer un mapa y aquí los pudiéramos enseñar. Después entonces tenemos un laboratorio virtual de biología para simulación de experimentos. En internet hay muchos laboratorios virtuales para niños, para trabajar con biología, pero también para trabajar con química, con física, etc. Entonces hay experimentos que se pueden hacer con los niños por internet. Y yo creo que para trabajar con ciencias naturales es una muy buena opción. Luego tenemos pinturas, museos así, como el videíto Profe, dime. disculpe que le interrumpa. No se sigue la diapositiva. ¿No Yo ven? veo la misma de principio. ¿Ustedes no ven? Veo la misma de ruta literaria. ¿A todos les pasa lo mismo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, vamos entonces a ver. Dejamos de compartir, volvemos a compartir a ver si... ¿Qué estará pasando? ¿Ahora sí ven? Sí, profe, ya está todo bien. Sí, profe. Ok. Ajá, entonces tenemos otro ambiente de aprendizaje que puede ser sobre museos. Ahorita con la pandemia, muchos de los museos más famosos del mundo abrieron sus puertas gratis para realizar visitas virtuales. Entonces podemos realizar visitas virtuales al Museo del Louvre, al Museo del Prado, al Museo de Van Gogh en Ámsterdam, etc. Entonces eso pudiera ser también un súper chévere ambiente de aprendizaje. Los niños pueden ir por las diferentes salas y luego podemos que los niños reproduzcan los cuadros más famosos que vieron, los de Picasso, por ejemplo, que son fáciles de hacer, etcétera, etcétera, y exponerlos como si se tratara en un museo, o sea, hacer una exposición después con las pinturas de los niños. Y bueno, y por supuesto ahí explicarles las técnicas de pintura, las escuelas, la época en las que fueron pintados, los países donde pertenecen los pintores, etc. O sea, este puede ser un ambiente de aprendizaje muy completo. Luego podemos hacer lo mismo, pero con música. Podemos escuchar entonces en Zoom diferentes géneros musicales, identificar a los autores, conocer sus historias, alguna anécdota que tengamos de alguno de los músicos que pasaban en la época en la que vivieron, etc. Vamos a trabajar Beethoven, Bach, Vivaldi, o si no, si ustedes quieren, cosas más tradicionales, más
folclóricas o más de cada uno de los diferentes países. Luego podemos hacer también un ambiente de aprendizaje sobre el hombre y el espacio. Eso les encanta a los chicos, saber si hay vida en el espacio, los marcianos, los extraterrestres, etcétera, etcétera. Y hay un programa para niños de la NASA. Ustedes saben que hay una estación espacial que está habitada permanentemente en el espacio por astronautas de diferentes países. Entonces hay un programa de la NASA para niños a través del cual los astronautas se comunican con los alumnos. Ese puede ser también entonces un programa chévere, lo único que eso está en inglés, pues, ¿no? Entonces tendríamos que ver si hay algún astronauta español arriba. Si no, más cerca de nosotros y más fácil está el Planetario de Cuenca. El Planetario de Cuenca tiene un programa para niños, dedicado a niños de escuela. Entonces sería cuestión de ponerse de acuerdo con ellos, llamarlos por teléfono y ver qué ofrecen ellos para trabajar entonces en la virtualidad. Y a partir de ahí, entonces, diseñar nuestro ambiente de aprendizaje. Después tenemos ambientes virtuales estilo Classcraft. Classcraft es una página donde los chicos entran y escogen su personaje, escogen su avatar. Se juega por equipos, por grupos de 3. Entonces, el chico escoge su personaje y sus 2 amigos con los que él quiera trabajar escogen sus otros 2 personajes. En la página aparece él con sus 2 amigos. Y se trata de que vaya respondiendo preguntas de geografía o de lengua, de matemática, etc. Y a medida que van respondiendo preguntas, sus personajes van cambiando de fisionomía. Van teniendo trajes más bonitos, trajes más vistosos, con otros colores. Les aparecen collares o les aparece una corona o les aparece una mascota, etcétera, etcétera. Entonces, tiene una parte que es paga, pero tiene una parte gratis que se puede utilizar y tiene bastantes cosas. Y es bien chévere de utilizar. Se llama Classcraft. Después podemos desarrollar contenidos para cualquier asignatura utilizando realidad aumentada. ¿Ustedes saben lo que es realidad aumentada? No. Ok, la realidad aumentada es un tipo ¿cómo se llama eso? De tercera dimensión, donde yo puedo ver las cosas como en un holograma. Holograma, ¿sí saben lo que significa? Tampoco. ¿Sí? Pepe. Algo virtual, una imagen virtual en 3D. Ajá. Una imagen virtual en 3D. Entonces, por ejemplo, si yo quiero estudiar el corazón, entonces el corazón me aparece en un holograma así grande y yo puedo ver en el corazón las diferentes venas, las diferentes arterias, los aurículos, los ventrículos, y entonces puedo estudiar el corazón como si lo tuviera aquí enfrente y como si eso fuera real. Eso se llama realidad aumentada, que es mentira, no existe, pero yo la estoy viendo. Entonces yo puedo meter la mano así y darme cuenta de que el corazón no está ahí, pero sin embargo lo estoy viendo. En uno de los videos que está puesto en la primera unidad, que se llama ejemplos de ambientes áulicos y no áulicos, sale una realidad aumentada en un aula de Corea del Sur. Ahí entonces están explicando las diferentes partes del cuerpo humano a través de realidad aumentada. El ciclo pasado, unos chicos de 6º ciclo hicieron un ambiente de aprendizaje con realidad aumentada para explicar los huesos del cuerpo. Y fue de verdad un tremendo proyecto.
Entonces, eso se puede hacer también. Y si no, se puede utilizar gamificación. Gamificación, entonces, son juegos, como el aprendizaje basado en juegos, pero por Internet. Todos los juegos son en Internet. Y eso lo puedo utilizar en cualquier asignatura. Luego tengo matemática virtual. Esta es una página buenísima que se llama Khan Academy. Pueden entrar en el link khanacademy.org. Es una página en la que uno, o sea, la originalidad es que se les hace un diagnóstico a los chicos apenas entran. Y ese diagnóstico entonces queda grabado en la página y se le ponen a los chicos ejercicios específicamente dirigidos a ellos y al nivel en el que están, de acuerdo con su diagnóstico. Y a medida que van realizando los ejercicios, les van aumentando cada vez más el nivel. Entonces, es súper, súper, súper bueno y además es muy original la página porque la página es como un pizarrón negro y lo único que uno ve es una mano, un lápiz haciendo los ejercicios de colores, porque juegan mucho con la memoria visual. Entonces, por ejemplo, 4 más 4 está escrito en verde igual 8 y el 8 en rojo. Y uno lo único que ve es eso y oye en off la voz del profesor explicando. Entren si quieren y la ven porque es muy, muy buena. Y hay para todos los grados. Además, creo que tienen no solamente matemáticas, sino tienen historia universal, geografía universal, tienen biología, tienen todas las asignaturas, pero son famosos más que todo por la matemática. O sea que si alguien quiere hacer un ambiente de aprendizaje de matemática, puede entrar y tomar ideas de ahí. Después podemos utilizar retos matemáticos, es decir, pequeñas historias donde haya algún enigma, que puede ser cuentos de terror o cuentos de alguna aventura, etcétera, que son cosas que les gusta muchísimo a los niños y los podemos utilizar entonces haciendo preguntas de matemática, haciéndoles retos de matemática. Luego tenemos educación vial. Eso es súper importante para que los chicos puedan aprender a respetar las señales de tránsito luego cuando sean mayores y aprendan a manejar. Entonces hay simuladores de conducción en internet. Los chicos van como manejando un carrito y van por una calle y se les aparecen diferentes señales de tránsito y los chicos tienen que respetar esa señal de tránsito para poder seguir. Entonces, esto es un proyecto de educación ciudadana que es súper bueno y que puede ser utilizado también en diferentes grados, diferentes años. Y ya, listo. Hasta ahí las ideas. Entonces, bueno, cualquiera de estas ideas puede ser buena, las pueden utilizar o pueden utilizar otras que a ustedes les parezcan mejores. Era solamente para darles un poco de ideas acerca de las cosas que se pueden hacer en la virtualidad. Porque ahorita pues no podemos hacer las cosas que estábamos acostumbrados a hacer antes en los piensas normales. Tenemos que hacer cosas que sean virtuales. ¿Tienen alguna duda o alguna pregunta, chicos? ¿No? No, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces vamos a pasar a los instrumentos que ustedes pueden utilizar en las prácticas.
Vamos a hacer entonces un ejercicio. Otro ejercicio. Vamos a ver un ejercicio que se llama Encuentra el error. ¿En qué consiste el ejercicio? Yo les voy a dar 4 ejemplos. Esos 4 ejemplos lo tienen ustedes en el WhatsApp porque yo se los envié. Entonces, nos vamos a dividir en salas. Vamos a trabajar por salas. Cada una de las salas, cada una de las 4 salas va a tomar un ejemplo. La sala 1, el ejemplo 1, la sala 2, el ejemplo 2, la sala 3, el ejemplo 3 y la sala 4, el ejemplo 4. ¿Qué tiene cada uno de los ejemplos? Aquí tenemos un objetivo. Este es el objetivo de mi ambiente de aprendizaje. Yo quiero diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de la geometría. ¿Qué instrumentos voy a utilizar yo para lograr que mis alumnos aprendan geometría? Para evaluar si mi ambiente de aprendizaje sirvió o no sirvió. Entonces aquí tengo los instrumentos que utilizaron las personas que diseñaron este ambiente de aprendizaje. Ellos hicieron encuestas a los niños y entrevistas a los docentes para saber si su aprendizaje virtual de geometría tuvo éxito o no tuvo éxito, produjo buenos resultados o no produjo buenos resultados. ¿Qué les pido entonces yo a ustedes? Que analicen el ejemplo, que analicen el objetivo y que vean si efectivamente estos son los instrumentos que me van a permitir evaluar este ambiente de aprendizaje. ¿Está claro o hay alguna pregunta? Les vuelvo a explicar. Ok, yo estoy en la UNAE. Estoy en la UNAE, hice un piensa sobre un ambiente de aprendizaje virtual y traté entonces de enseñarles geometría a unos chicos de tercer año. Apliqué mi ambiente de aprendizaje, hice mis actividades, mis estrategias, utilicé aprendizaje por descubrimiento, etcétera, etcétera. Se termina el ciclo y yo quiero averiguar si los chicos aprendieron geometría o no aprendieron geometría. ¿Qué hago para averiguarlo? Entonces, estas personas utilizaron una encuesta para niños y una entrevista para los docentes. La pregunta es, ¿esos son los instrumentos correctos? Si no son los instrumentos correctos, ¿cuáles son? O si hay que quitar alguno o agregar alguno, entonces hacerlo. ¿Está claro? ¿Sí, profe o no, profe? Sí, profe, creo que está entendido. Ok, el ejemplo 2 igual. Aquí tengo el objetivo del piensa y los instrumentos que yo utilicé para evaluarlo. Entonces, el objetivo 2 es determinar si han existido cambios en las estrategias didácticas presenciales y virtuales durante la pandemia. Yo lo que quiero es ver si las profesoras, las docentes, tuvieron algún tipo de cambio en sus estrategias didácticas cuando pasaron de la presencialidad a la virtualidad. ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo cambios o no hubo cambios? Eso es lo que yo quiero averiguar. Y entonces, ¿cómo lo voy a averiguar? Estas personas que hicieron este objetivo lo van a averiguar a través de entrevistas a docentes. Yo tengo que saber si esos instrumentos sirven para evaluar los cambios de las estrategias didácticas presenciales a virtuales.
¿Ese entendieron o no? Sí, profe. Ok. El ejercicio 3, entonces, analizar la relación de las familias con la escuela. Ese es el objetivo. Y los instrumentos que utilizaron para averiguar cuál es la relación de las familias con las escuelas son la guía de observación y el análisis documental del PEI. Entonces, igual que en los otros ejemplos, estos instrumentos son los que se deben utilizar para analizar la relación de las familias con la escuela, o hay algunos otros. Y hay algunos de estos que no sirven. Eso es lo que tienen que entonces decirnos el grupo 3. El ejemplo 4. Analizar cómo se utiliza el trabajo colaborativo como metodología de enseñanza. ¿Qué instrumentos utilizó ese grupo? Entrevistas a los alumnos y a los docentes. Entonces tengo que averiguar si esos instrumentos son los más apropiados para averiguar cómo es el trabajo colaborativo dentro de esa aula de clase. ¿Ok? Entonces vamos a entrar en aulas, ahorita en las salas. Vamos a entrar en las 4 salas. Y en esas 4 salas ustedes van a discutir estos 4 ejercicios. Van a nombrar a un relator que va a ser el encargado de decirnos después los resultados del trabajo de cada grupo. Vamos a tener 15 minutos para hacerlo. Y luego vamos a volver a las salas grandes y vamos entonces a explicar el trabajo de cada uno de los grupos. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok, chévere. Entonces vamos a ir a los grupos. Vamos a asignar entonces 4 grupos. Automáticamente, y entonces nos vemos en 15 minutos. Son las 3:15, a las 3:30 nos vemos, chicos. Cualquier cosa me pueden llamar si tienen algún problema, ¿ok? Colocar los ejemplos, por favor. Sí. Ok, aquí están los ejemplos. Entonces vamos con el grupo 1. Diseñar un ambiente virtual de aprendizaje para la enseñanza de la geometría. A ver, chicos, ¿qué habían decidido ustedes? Andrés Abad. Estábamos hablando sobre primero una evaluación diagnóstica para ver cómo ellos, para ver cómo van manejando el contenido antes de empezar a darlo. También de la observación mediante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Y bueno, después una evaluación final en la que podamos observar los resultados obtenidos en las pruebas. Ok, perfecto. Entonces, chicos, fíjense, los instrumentos que ellos utilizaron, ¿son los apropiados o no? Andrés. Estos instrumentos, la encuesta a los niños y la entrevista a los docentes, ¿son los apropiados para yo evaluar ese ambiente de aprendizaje? No, profe. No, profe. Ok, perfecto. ¿Por qué? Yo le pregunto a los niños, después de que les doy clases de geometría, ¿aprendieron? ¿Qué me van a decir?
O sea, ellos pueden decir sí o no. En Y- realidad no creo que nunca van a decir no, siempre van a decir sí, pero uno no se sabe cómo adquirieron el conocimiento si no hacemos O la si lo observación. adquirieron, exacto, o si lo adquirieron. Entonces, ¿y la entrevista a la docente? Eso lo puedo preguntar, pero también es muy subjetivo. La docente me puede decir, bueno, sí, yo pienso que ellos sí avanzaron algo. Pero si yo quiero tener la certeza de si mi ambiente de aprendizaje funcionó o no funcionó, yo lo que tengo que hacer es saber qué sabían los niños antes y qué saben los niños después de que yo apliqué todas mis estrategias, mis actividades, las metodologías, etcétera, etcétera. Y además lo que dicen los compañeros también es muy, muy posible, que yo aplico mi prueba de inicio, aplico mi prueba de final y en el medio voy haciendo pequeños seguimientos, pequeños monitoreos para ver si los chicos van avanzando bien o no. Entonces, para eso existen instrumentos que los vamos a ver ahora. Vamos a seguir entonces con los diferentes ejemplos y después pasamos a ver cuáles son los instrumentos que podemos utilizar en los diferentes, con los diferentes proyectos. Vamos a ver el ejemplo 2. Determinar si han existido cambios en las estrategias didácticas presenciales y virtuales durante la pandemia. Ese grupo utilizó la entrevista a los docentes. ¿Qué me dice el grupo 2? Bueno, profe, nosotros llegamos a la conclusión de que el instrumento utilizado, que es la entrevista al docente, para nuestro parecer es el óptimo, puesto que al hablar de las didácticas o estrategias utilizadas, uno no le puede preguntar al estudiante si es que ha habido un cambio o no, puesto que el estudiante lo que hace es poner en práctica o poner en marcha lo planificado por el docente. Es decir, el docente es quien determina qué didáctica o qué estrategia se va a utilizar durante las clases presenciales o en este caso virtuales. Y el docente es el que puede decir, ok, si hubo un cambio o si hubo una diferencia entre las didácticas que utilizábamos antes y las que estamos utilizando ahora por la pandemia de modo virtual. Ok, pero fíjate que lo que yo estoy midiendo son las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas no es la planificación del docente. Las estrategias didácticas es lo que yo estoy viendo. Entonces, tú le puedes preguntar a un estudiante si le parece que la profesora está ahora utilizando algo que antes no utilizaba. Exacto. No, a lo que yo me refería con la planificación es que el docente al momento de planificar pone ahí qué didáctica se va a utilizar o qué estrategia se va a utilizar para impartir su clase. Entonces, el docente es quien pone la idea de la didáctica y el estudiante es quien lo pone en marcha o lo pone en práctica la didáctica ya planificada. Ok, Entonces, Pepe. a eso es a lo que yo me refería. Yo te pregunto, ¿qué didácticas o qué estrategias didácticas utilicé yo hoy con ustedes? Por medio de videos. ¿Qué más? Los juegos, los cuestionarios. ¿Tengo que decir más, profe? Bueno, las salas virtuales. Tú eres el alumno, yo soy la profesora. ¿Ves que tú sí puedes decir cuáles son las estrategias didácticas del profesor? Sí, profe, pero o sea, yo me estoy metiendo, como quien dice, en el plano o en el ámbito del estudiante de los niños, por decirlo así. Entonces, yo puedo determinarlo, primero porque yo estudio para ser docente. Yo puedo determinarlo porque yo tengo ya una edad suficiente como para, o un criterio suficiente o una educación suficiente como para determinar, ok, esto es una didáctica que hemos utilizado. Pero a un niño, por decirlo así, de 8 años, de 7 años, nosotros lo que podemos decirles, no como pregunta de didáctica o estrategia que el docente les utilizó a ellos, nosotros le podemos preguntar, y bueno, ¿qué vimos en clase? ¿Cómo lo vimos en la clase? Entonces ellos nos determinan, ok, vimos sobre las plantas, por medio de videos, por medio de que el profesor me trajo una planta acá en la clase o cosas así. Pero ahí nosotros, ok, podemos decir, sí,
el estudiante está diciendo que sí hubo un cambio ya de la didáctica, no netamente porque el estudiante nos dijo, la didáctica cambió, no. El estudiante nos dijo, nosotros vemos la apreciación de cómo, o traducimos cómo ellos lo dicen, que es, ok, sí, nosotros vimos sobre las plantas por medio de videos, porque el profesor nos mostró un video, pero él no sabe que realmente eso es una didáctica. Nosotros Claro, por lo supuesto, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Entonces, Pepe. si usted se va desde ese ámbito, nosotros podemos decir que, ok, sí podemos entrevistar al estudiante también, pero con otro tipo de preguntas, adaptándolas para el estudiante. Claro, Si por usted se va desde supuesto. ese punto de vista, entonces sí nos falta un instrumento más a utilizar. Ok, nos falta el instrumento a los estudiantes, es decir, la entrevista a algunos estudiantes, que pueden ser los estudiantes mayores, y por supuesto con otra pregunta que no sea estrategia didáctica. Adaptado para ellos. Eso es obvio. Ajá. ¿Y a quién más le puedo preguntar, Pepe? Ahorita en la virtualidad. Bueno, si nos vamos del lado de los más pequeños, a los representantes o los tutores de casa, a los padres. Exactamente. Entonces, está bien el instrumento que ellos utilizaron, pero no es suficiente. Sí, pero falta. Exactamente. Para fundamentar toda la respuesta. Exactamente. Entonces, tengo que entrevistar a los docentes, tengo que entrevistar a los alumnos y tengo que entrevistar a los padres. A los padres. Ok, perfecto, grupo 2. Ahora, grupo 3. Analizar la relación de las familias con la escuela. Y ellos utilizaron una guía de observación y un análisis documental del PEI. A ver qué me dice el grupo 3. Ya, listo, profe. Nosotros hemos considerado que el instrumento de la guía de la observación está bien planteada para poder analizar la relación y que en base a eso también realizáramos mejor una entrevista que nos ayude a entender mejor la relación que existe entre los padres y los alumnos. ¿Una Y de mi entrevista a compañero quién? va a seguir hablando. Okay. A los padres de su familia. Una De mi entrevista a los compañero padres. sigue con los demás. Profe, añadiendo a eso, le podemos también agregar una lista de cotejos para ver el rendimiento de los estudiantes y también según eso para ir adquiriendo datos y poder ver el compromiso de los padres de familia. Ok, pero acuérdense que yo aquí no estoy viendo rendimiento de alumnos. Yo solamente quiero ver la relación de la familia con la escuela. Es que a través del rendimiento de los estudiantes, profe, se le puede llegar a eso también. Eso es muy indirecto. Yo lo único que quiero ver es cómo se comportan las familias y cuál es su relación con la escuela. Profe, también, o sea, mediante una reunión que se establece entre los padres de familia y el docente para que más o menos se vaya conociendo cómo se llevan. También estamos pensando en un tipo de... Ok, entonces tenemos ya la guía de observación, podemos tener un focus group con padres y maestros. Y ese análisis documental del PEI ¿es apropiado o no es apropiado? Perdón, profe, puede ser que está un poquito mal en internet. El análisis documental del PEI sirve para analizar la relación de las familias con la escuela. Profe, creemos que ese no. ¿Por qué no? Por lo que, como usted dijo, para ver es solo la relación que tiene la familia con la escuela. En cambio, eso sería como que para revisar y a veces ahí está escrito muchas cosas que los padres deben ir a las reuniones, sí, pero eso no se cumple tampoco. Ok. Por eso también creímos que no, porque ahí está solamente como que escrito y muchas veces los padres no revisan tampoco eso. Ok. Ajá, entonces voy a utilizar una guía de observación y voy a utilizar un focus group de los padres con los docentes. También puedo hacer entrevistas separadas. Puedo entrevistar a algunos padres y puedo entrevistar de manera independiente o separada a algunos docentes o a los directivos de la institución. Ok, muy bien chicos.
del ejemplo 3. Entonces aquí tenemos que el análisis documental no va y además, y entonces tenemos que agregar otros instrumentos. El grupo 4, analizar cómo se utiliza el trabajo colaborativo como metodología de enseñanza. Y los instrumentos que utilizó el grupo fueron entrevistas a los alumnos y a los docentes. Sí, profe. Bueno, nosotros consideramos que para analizar cómo se utiliza el trabajo colaborativo como metodología de la enseñanza, tendríamos que primero hacer un análisis documental de la planificación y unidad didáctica para saber cuáles son esas estrategias, esas metodologías que el docente plantea que se va a realizar en el aula. Además de eso, hacer una guía de observación, una observación participante, una técnica de observación para utilizar una guía de observación en donde que yo voy poniendo puntos para ver si se cumple esa metodología de trabajo cooperativo. También pensamos en una encuesta en donde que el docente donde que yo haga preguntas acerca de cómo se utilizan esas metodologías de trabajo cooperativo. Y eso sería, profe. Ok. Entonces aquí tenemos que lo que hay que agregar es la observación participante. Una guía de observación participante. De resto puedo dejar la entrevista a los alumnos, entrevista a los docentes, pero que lo fundamental ahí es la guía de observación participante. ¿Ok? Bueno, vamos a ver ahorita entonces, chicos. Vamos a ver entonces algunos instrumentos que se pueden utilizar en las prácticas. Ustedes van a empezar a ir a las prácticas la semana que viene y tienen que planificar lo que van a hacer. Si ustedes van a tener algún diseño de ambientes de aprendizaje donde se intente mejorar algún área del conocimiento, por ejemplo, en el caso del grupo 1, la geometría, ustedes tienen entonces que planificar su prueba de entrada y su prueba de salida, porque tienen que aplicar la prueba de entrada apenas lleguen a la escuela, para que les dé tiempo entonces de tener algún tipo de resultado al final. Por esa razón es que estoy dándoles esos instrumentos hoy, para que entonces la semana que viene ya ustedes tengan la posibilidad de aplicar los que van a trabajar con algún tipo de mejora del aprendizaje de los alumnos, tengan la posibilidad de aplicar la prueba de entrada, la prueba de diagnóstico, para que tengan tiempo de hacerla de aquí hasta la semana que viene. Entonces vamos a ver esos instrumentos que podemos utilizar. Ok, entonces tengo instrumentos de recolección de información, que esos los conocen ustedes mucho porque ya ustedes están acostumbrados a utilizar diarios de campo, etc. Tengo siempre problemas con... Ya va, chicos. Que el PowerPoint no me está funcionando. Bueno, vamos a hacerlo así. Ajá, entonces tengo instrumentos de recolección de la información, que son los diarios de campo, básicamente. Los diarios de campo, entonces, ustedes, como les dije ya, yo sé que ustedes están acostumbrados a utilizarlo y pueden utilizar o un diario de campo de esta forma, que yo tengo un cuadernito y voy llenando, llenando, llenando. Y aquí puedo entonces escribir y puedo mezclar. Ya. Puedo mezclar la descripción de lo que voy viendo con la interpretación que yo hago. Entonces, en este caso estoy utilizando lo que se llama en etnografía una descripción densa. Es decir, que tengo entonces la descripción de lo que está pasando en el aula de clase con la interpretación mía
mezcladas. En esta otra página, por el contrario, yo voy a dividir la página en dos. Déjenme buscar el lapicito otra vez. Voy a dividir la página en dos y de este lado tengo la descripción y de este lado tengo la interpretación. Entonces tengo esas dos posibilidades para hacer el diario de campo así estilo cuaderno. También puedo hacer el diario de campo estilo formato. Eso todo depende de la escuela, de la profesora de prácticas de ustedes. ¿Quién es la profe de práctica de ustedes? La profe María Teresa. Ah, Tere. Sí. Ok. Entonces, bueno, lo que Tere prefiera, lo que Tere les diga, lo que Tere les indique que deben hacer. Cualquiera de las dos cosas está bien. Un cuaderno donde voy anotando o si no, un formato. Luego, entonces voy a tener esos instrumentos de evaluación y monitoreo que vimos ahorita en los ejercicios que hicimos. Entonces, puedo tener varios de esos instrumentos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que uno de los grupos, el primer grupo, dijo que iba a ser una prueba de entrada, una prueba de salida y en el medio iba a ser otro instrumento para ir viendo, para ir monitoreando cómo van los alumnos? Bueno, ese instrumento del medio puede ser este, que se llama bitácora de investigación. Vamos a ver un ejemplo de esa bitácora de investigación. Esto entonces es una bitácora de información. Arriba tengo los datos de la escuela, la categoría de la observación. Es decir, que no voy a ver todo el diseño de aprendizaje. Por ejemplo, yo tengo mi diseño de aprendizaje es para la enseñanza de la geometría, como en el caso del primer caso. Entonces, yo no voy a poner aquí aprendizaje de la geometría, sino que yo voy a dividir ese aprendizaje de la geometría en partecitas pequeñas. Y voy a decir, por ejemplo, entonces, identificación de figuras planas. Aquí entonces tengo el proceso seguido, es decir, ¿qué hice para que los alumnos identificaran figuras planas? Entonces aquí voy a escribir, hice unos dibujos de figuras planas y le puse en la parte de abajo una rayita para que los alumnos escribieran el nombre de la figura plana. Después entonces tengo reflexión o análisis de lo sucedido. Entonces aquí yo voy viendo. Los alumnos no entendieron qué era lo que tenían que hacer. Entonces yo escribo aquí, los alumnos no entendieron lo que tenían que hacer, algunos entendieron, otros no entendieron, pero en líneas generales la actividad no fue buena. Entonces aquí abajo pongo una escala de satisfacción del 1 al 10. Como la actividad no me salió muy bien, entonces voy a ponerle un 2 o un 3. Y aquí voy a poner cambios o correctivos posibles para la actividad. Y entonces aquí voy a escribir, no voy a dibujar, no voy a poner dibujos de las figuras planas, sino que más bien se los voy a preguntar oralmente. Cualquier cosa, invento cualquier cosa. ¿Para qué nos sirve entonces esto? Nos sirve para ir viendo poco a poco cómo van avanzando los chicos y para ir viendo si las estrategias y las actividades que yo estoy planteando están sirviendo o no están sirviendo. Y no esperar hasta el último momento para darme cuenta de que lo que hice no sirvió. Aquí me voy a dar cuenta en el camino si lo que estoy haciendo sirvió o no sirvió. ¿Está claro, chicos? Entonces, esto es un instrumento que se puede utilizar a lo largo del desarrollo del ambiente de aprendizaje para ir viendo poco a poco cómo voy avanzando, si las cosas que estoy haciendo están funcionando o no están funcionando, para no tener entonces la mala sorpresa al final de ver que muchas de las cosas que hice no sirvieron. Aquí, en cambio, me voy a ir dando cuenta poco a poco qué sirvió y qué no sirvió. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? No, profe. Está bien, entonces seguimos.
Yo les voy a mandar esto de todas maneras al chat. Ok, después entonces, chicos, vamos a suponer que yo quiero ver actitudes de los alumnos. Por ejemplo, en el caso del grupo 4. En el caso del grupo 4, yo quería ver cómo funciona el trabajo colaborativo en el aula de clase. Entonces, para eso quedamos en que yo iba a hacer una guía de observación participante. Pero también puedo utilizar una tabla de diferencial semántico, que es este instrumento que vamos a ver ahora. Esa tabla de diferencial semántico es así. Estoy trabajando con tercero de básica. Aquí tengo polaridad positiva y negativa. Y aquí tengo mis indicadores. Alto, medio, bajo en positivo, negativo, medio y bajo. Entonces aquí tengo dispuestos 13, interesados 12, tranquilos 13. ¿Cuántos alumnos tengo yo en esa clase? ¿Cómo puedo leer yo esa tabla? A ver, Jessica, ¿cuántos alumnos hay en esa clase? ¿38? Ajá, ¿quién dice otro número? 39. ¿Quién más? 39, sí. ¿Quién más? A ver, ¿quién más dice? Chicos, ¿cuántos alumnos hay en esa clase? 13 creo que, pero... Exactamente, chicos. Tengo 13 alumnos. Fíjense por qué tengo 13 alumnos. Aquí tengo, fíjense cómo se lee esto. Aquí tengo, hay alguien que tiene el micrófono prendido. Ok. Tengo entonces aquí, dispuestos alumnos 13. Fatigados no tengo ninguno. Alumnos interesados tengo 12 y alumnos desinteresados tengo 1. Alumnos tranquilos tengo 13 y alumnos intranquilos no tengo ninguno. Entonces fíjense cómo se lee la tabla. Aquí tengo el número máximo de alumnos es 13, porque aquí no tengo más ningún alumno. Entonces los 13 alumnos los tengo dispuestos, no tengo ningún alumno fatigado. Interesados tengo 12 porque tengo un alumno desinteresado, pero no está totalmente desinteresado, sino que está medio desinteresado. Y aquí tengo 13 alumnos tranquilos, no tengo ningún alumno intranquilo. Entonces, si yo quiero medir actitudes de los alumnos, si yo estoy aplicando alguna estrategia, por ejemplo, les estoy mostrando un video y quiero saber si el video les está interesando o no les está interesando, puedo utilizar una tabla diferencial semántico para registrar entonces el interés o el no interés o la fatiga o la disposición de trabajo que tienen los alumnos. Entonces, esto es un instrumento también que me va a servir para ver si ese trabajo en grupo, por ejemplo, funciona o no funciona dentro del aula de clase. Entonces, este es otro instrumento que puedo utilizar que se llama, tabla de diferencial semántico. Luego tengo entonces el pretest y el posttest, como en el caso del grupo 1, que tenía que hacer una prueba de entrada y una prueba de salida para averiguar si los chicos habían hecho progresos en el área en el que yo los estoy formando. Entonces, traje un ejemplo de prueba de comprensión de la lectura. Lo más, lo fundamental de hacer una prueba de entrada y una prueba de salida es que tengo que medir en las dos pruebas lo mismo, pero con diferentes preguntas. Pero lo que son las habilidades y destrezas de los alumnos tienen que ser
las mismas, tengo que medir las mismas para poder saber si efectivamente lo que aprendieron al final es mayor que lo que sabían al principio. Para poder hacer eso tengo que medir exactamente la misma cosa. Yo no puedo hacerles una prueba de entrada y una prueba diferente de salida. Puedo cambiarles la lectura, puedo cambiarles las preguntas, etcétera, pero lo ideal es que yo mida lo mismo. O sea, lo fundamental es que yo mida lo mismo. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta prueba tengo una pequeña lectura, es para 4º grado, tengo una pequeña lectura acerca de un pinito que siempre vivía descontento, etcétera, etcétera. Y aquí tengo unas preguntas. Las preguntas siempre tienen que ser de reflexión, nunca pueden ser literales. O sea, no es que el niñito lee aquí, no me gustan las púas que tengo, y entonces aquí yo le voy a preguntar, ¿al pinito le gustan las púas? ¿Sí o no? Eso es demasiado fácil. Tengo que hacer preguntas que el niño necesite reflexionar y pensar para poder responder. Entonces, aquí tengo estas preguntas relacionadas con la lectura en el diagnóstico, en la prueba de entrada. Después voy a la prueba de salida y veo que tengo la misma lectura, pero con preguntas diferentes. Vamos a ver aquí, la primera pregunta en la entrada es: el pinito está descontento porque lo asustaban las cabras, el viento lo hacía sufrir, no le gustaban sus púas, las cabras le comían las hojas. Y aquí, el que se porta como si fuera una persona humana es el araguaney, el vidrio, el viento o el pino. Fíjense que estoy midiendo comprensión de la lectura con la misma lectura y con preguntas diferentes. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta? Sí, está claro, profe. Ok, sigo. Entonces también tengo esta tabla de especificaciones que también me puede servir para medir actitudes de los alumnos. Se parece mucho a la tabla diferencial semántico, pero organizado de una manera diferente. ¿Bien? Aquí tengo entonces esa tabla de especificaciones. Entonces aquí arriba tengo las destrezas. Vamos a suponer que estoy haciendo la investigación que hizo el grupo 4 sobre el comportamiento del trabajo cooperativo en el aula. Entonces aquí tengo las destrezas que me interesan medir: el comportamiento de los grupos, el funcionamiento de los roles dentro de los grupos, la resolución de problemas en los grupos y las relaciones interpersonales. Y aquí abajo tengo los grupos: grupo 1, grupo 2, grupo 3 y grupo 4. Para medir entonces el comportamiento de los grupos voy a tener una escala del 1 al 5. El 1 significa que se distraen y el 5 que trabajan. Aquí igual, el funcionamiento de los roles: el 1 significa no asumen roles, el 5 significa asumen responsablemente, y así sucesivamente. Entonces aquí tengo grupo 1, entonces tengo en comportamiento del grupo, tengo 1. ¿Qué significa eso? A ver, ¿quién me dice? Daya, ¿cómo se lee eso? Daya Calle. Profesora, que están distrayéndose algunos. Ok, perfecto. Entonces tengo que el grupo 1 está distraído. ¿Y el grupo 2? ¿Qué pasa con el grupo 2, Daya? A ver, que también, o sea, que muy pocos se distraen, pero sí están trabajando. Ok, que están trabajando pero no tanto, significa Exacto. eso. Porque el 5 es que están trabajando mucho, pero si están trabajando 4 significa que no están trabajando tanto. El grupo 3 significa que están trabajando un poco menos que esto, y el grupo 4 significa que están distraídos. Que no están trabajando. Ok, chévere. Ok, entonces esto es una tabla de diferencial semántico, se llama así. Y se puede utilizar entonces también para medir comportamientos. Creo que esos son todos los instrumentos que les traje. Sí, después vienen los instrumentos de análisis, que eso no los vamos a ver ahorita, sino los vamos a ver después. Ok, chicos, entonces esto es
básico. Ustedes pueden escoger de aquí los instrumentos que más se aparezcan o que sean más pertinentes para los diseños de aprendizaje, para los ambientes de aprendizaje, perdón, que ustedes quieran desarrollar. Acuérdense entonces de prever qué instrumentos van a utilizar. Si van a utilizar el pretest y el posttest, tengan elaborado su diagnóstico y pensado también cómo van a hacer el final, la prueba final, para poder aplicarlo apenas lleguen a la escuela, de manera de tener un tiempo bastante amplio para poder aplicar lo que quieren aplicar y poder ver si obtienen resultados o no obtienen resultados al final. Y todos los demás instrumentos también los pueden utilizar para ir monitoreando el avance de los alumnos o para medir sus comportamientos. Entonces, cualquiera de estos instrumentos los pueden utilizar. Todo depende del objetivo del trabajo de cada uno. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Bueno, chicos, entonces, listo. Para la próxima clase, el deber de la próxima clase, vamos a verlo. El deber de la próxima clase, si seguimos la hoja de ruta, es el siguiente. Concepto de ambientes de aprendizaje. Voy a leer el capítulo 1 del libro de Flores y otros, ambientes de aprendizaje, mediaciones y los artículos de Iglesias y de Forneiro. Esos artículos están y el libro están todos aquí abajo, donde dice fuentes bibliográficas de la unidad 1. Entonces voy a leer ese capítulo 1 del libro de Flores y los artículos de Iglesias y Forneiro. Y luego construir colectivamente el concepto en la wiki. ¿Dónde está ese concepto en la wiki? Aquí. Concepto colaborativo de ambientes de aprendizaje. Entonces voy a entrar aquí en este link. Ahí tengo las instrucciones de lo que tengo que hacer. Voy a crear mi página y voy a escribir por parejas, como están organizados ustedes. Voy a escribir entonces un ambiente de aprendizaje con mis propias palabras. El concepto de ambientes de aprendizaje con mis propias palabras. Por grupo, y como yo no tengo todavía, porque no me lo han pasado. Ah, no, sí me lo pasaron, perdón. Sí me lo pasaron. Estoy hablando mentiras. Estoy diciendo mentiras. Entonces yo tengo ya la división en grupo de ustedes, entonces sube una sola persona. Una sola persona del equipo escribe su concepto colaborativo de ambientes de aprendizaje después de haber revisado la bibliografía recomendada. ¿Está claro? Sí, profe. Ok. Hasta el día 29 de octubre tienen para hacerlo. ¿Ok? Profe, ¿hacemos solo esa parte del cuadro que dice ahí? ¿Cómo que solamente la parte del cuadro? No entendí. Usted nos presentó un mapa conceptual al principio. Entonces haríamos solo la primera parte del mapa conceptual. Claro. El paso 1. Estamos en el paso 1 ahorita. Aquí está, concepto colaborativo de ambiente de aprendizaje. Esto es lo primero que tenemos que hacer, ¿ok? Estas fechas están malas, no las he arreglado todavía. Lo primero que vamos a hacer es el ambiente de aprendizaje y lo vamos a entregar máximo hasta el 29 de octubre. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. Ok, chicos, entonces, listo por el día de hoy.
Nos vemos la clase que viene. Me perdonan que les di tanta información, pero me preocupa que la semana que viene se van para prácticas y quería entonces que tuvieran toda esta información ya lista, porque después no los voy a ver sino después de que ya hayan empezado las prácticas. Entonces, nos vemos la semana que viene y recuerden el deber y cualquier cosa que necesiten, por favor, se comunican conmigo por el chat. Ahorita mismo les voy entonces a pasar al WhatsApp esta presentación para que la tengan y tengan los instrumentos y puedan decidir cuál van a usar. ¿Ok? Listo, profe. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Gracias, profe. Chao, hasta la semana que viene. Gracias, profe. Bendiciones.